Hola, buenas tardes. Vamos a aprender cómo se recogen faltas en un techo para su posterior pintado. Cuando son faltas pequeñas como esta, con un poco de plaste de pintor, o pasta de pladur, o pegamento para escayola, también es bueno, se prepara con agua hasta conseguir una textura pastosa, o también ya lo venden ya hecho en tarrinas, o en botes más grandes, ya listo al uso. Sale un poco más caro, pero bueno, ya lo cómodo de que ya está hecho. Esto es una falta pequeña, entonces se coge un poco con una espátula, incluso mejor una espátula de carrocero, que son como estas, las hay de varios tamaños y son muy cómodas, se cogen así y muy útiles. Se coge la pasta y se echa en la falta y se le da hasta conseguir que está cubierto. Siempre un poco más gordo de lo que es, que sobresalga un poco. Cuando la falta es grande, a veces hay hendiduras así grandes, pues entonces se hace con una llana. Se echa la pasta de pintor en la llana y se le deja un poco gordo, ligeramente gordito, para luego su posterior lijado. Yo le recomiendo dar una mano primero de pintura. ¿Por qué? Porque va a apreciar mejor las faltas, las va a ver mejor. Incluso con una luz cambiarla de sitio. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, estamos con una luz natural que nos viene de allí. Nosotros vemos las faltas, pero hay muchas que no se ven. Si ponemos esa luz, la ponemos allí, aparecen un montón de faltas. Y a veces pasa, sobre todo al principio, cuando haces una obra, coges todas las faltas. Bien. Luego viene el cliente y pone sus lámparas, sus puntos de luz en muchos lados. Y empiezan a aparecer faltas. Y que si esta falta de aquí, que pues no había visto. Depende de dónde esté situada la luz, aparecen faltas que antes no se apreciaban. Que estaban, pero no se veían. Entonces, por eso los pintores siempre trabajan con un foco. Un foco que dé así, perpendicular a la pared, y ahí no te dejas ni una falta. Bueno, una vez que esté seco, de un día para otro, con un taco de lija media, de 100 por ejemplo, se lija. Movimientos circulares le vamos dando lo que hemos lijado, le vamos dando movimientos circulares y suaves, no apretar demasiado. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de llevarnos todo el plaste que hemos dado y la falta luego queda descubierta de plaste y se ve otra vez. Entonces siempre suavecito y viendo con el tacto o con la vista que lo vamos dejando perfectamente. Cuando hay bultitos pequeñitos que a veces la pintura pues tiene, o de una rodilla tiene alguna suciedad y quedan puntitos, con esta espátula de carrocero lo quitamos y luego le damos un poquito de lija y queda la pared como un cristal. Una vez que hemos recogido ya todas las faltas y vemos que está listo para pintar,
preparamos la pintura. La pintura normalmente viene en botes que viene pastoso. Tenemos que rebajarla con agua. ¿Por qué? Porque si le echamos muy pastosa, corremos el riesgo de que al pasar la brocha dejemos rayas, que luego al secar son difíciles de quitar, y luego hay que recogerlas como si fuera una falta. Entonces la pintura tiene que estar rebajada con agua. ¿Cómo sabemos el punto? Pues así dejamos así caer, y cuando vemos que la pintura fluye bien, que no está muy gorda, que fluye, que parece que está aguada, pero es preferible dar una mano de más que no dar una pintura gorda que nos quede todo con rayas, y eso, cosa que los principiantes pues lo hacen. Gente que está dice, no, yo si no pinto mi casa, que yo soy pintor, ¿qué tal? No tiene ni puta idea. El oficio de pintor es un oficio como otro cualquiera, complicado, lleva muchos trucos, muchos años de experiencia. Yo llevo toda la vida pintando y siempre aprendo gran cosa. Bueno, estos sitios así, como este rosetón o la envoltura de escayola, se pinta con este tipo de brocha, se llama paletina. Tiene esta forma así curva para meterse por detrás de la escayola, de la moldura de escayola, el mango largo, incluso sin escalera. Puede llegar perfectamente a un techo de 2,50 metros, como tiene este. Seguidamente, esto es un techo liso, usamos un rodillo para liso, que se llama, de pelo corto. Estos son antigota, o sea que no te gotean mucho. Hombre, siempre gotean, por muchos años de experiencia que tengas, siempre te va a caer una gota. Normalmente se empapela todo, pues para no manchar. La pintores experimentados pues tienen mucho cuidado y no manchan, pero así todo siempre se mancha. Es preferible tardar un poco, empapelar todo bien, que estar luego limpiando toda la porquería que vas dejando con la pintura. Bien. Para mojar el rodillo, venden unos cubos con una rejilla donde tú mojas el rodillo y luego con la rejilla le das así y quitas la pintura sobrante. Eso está bien para los principiantes. Ya gente que lleva muchos años pintando, pues mete el rodillo, le da así, pum, bum, 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 y ya no te gotea. Y entonces es ya sin necesidad de escalera, la escalera sobra, para eso están los palos con alargaderas, le damos así, ya el rodillo ya no te gotea, suavemente, sin apretar mucho. ¿Por qué? Porque si apretamos se nos va a caer toda la pintura. Nos va a gotear toda la pintura. A ver cómo no cae ni una gota. Y entonces le damos, boom, 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 boom. Y esparcimos así de pintura. Sin peinar. Peinar la pintura, ¿qué significa? Pues una vez que hemos aplicado la pintura, cuando ya el rodillo ya se va quedando sin pintura, que vemos que ya no
ya no tiene pintura, entonces peinamos la pintura. ¿Cómo lo hacemos? Pues pasando donde hemos pasado antes el rodillo hasta que no nos quede ninguna raya. O sea, hasta que la pintura quede totalmente lisa y estirada. Esto es importante, que te quede bien peinada, bien estirada. ¿Por qué? Porque así luego, cuando seque, no te quedan ahí rayas, motas de pintura, te va a quedar totalmente liso. Dense cuenta que un trabajo, realmente lo que se va a fijar el cliente o el interesado va a ser los acabados. Tú puedes hacer un trabajo bueno, de verdad bueno, pero tú dejas un acabado malo, una falta, la pintura que no has peinado bien, que se ve toda rugosa, ¿ves? Que ahí está sin peinar, se ve toda rugosa. Tú dejas eso y has fastidiado todo el trabajo. Un trabajo que te ha llevado un mes hacerlo y por no estar 10 minutos más haciendo el acabado, pues quedas como un aficionado. Vas estirando bien la pintura. No es como va quedando totalmente liso. Pero tienes que estirar bien la pintura. Estirar. Es que el truco es estirar la pintura. Esta gente que te vende ahora esto del bricolaje y ese rollo, la pintura y no se la tapa, no sé qué. Y ya. Así es como se pinta. Entonces tú das una mano, en este caso ya teníamos dado una mano, pero tú das una mano en esa dirección. Cuando seque, esta pintura seca en 2 horas, depende del clima. Si le has dado esta mano, luego le das en la contraria. Y lo mismo, peinando bien la pintura, estirando bien la pintura. Aunque estés un rato más, y te queda un techo totalmente liso, que la gente va a decir, ¡jo! ¡Qué acabado! Este tío es un pintor. Y sin echar una gota al suelo. Aquí lo hemos empapelado porque luego vamos a cuchillar en la madera. Y entonces si cae una pintura, pues en la máquina de acuchillar, es decir, de lijar la madera, pues lo va a quitar. Bueno, eso es. Luego ya le digo, la moldura de escayola, los rosetones, pues ya con la peletina. Es así como se pinta. Venga, gracias, otro rato.